Y vamos a seguir con este seminario para también ir aterrizando todo lo que hemos ido conversando. Y por eso vamos a dar paso al segundo panel de conversación. Me ha llegado información que estamos recibiendo varias preguntas de algunos de los que están acá y también, por supuesto, de toda la gente que lo está haciendo a través del streaming. Recordemos que la etiqueta es AmCham Digital. Bueno, para moderar este segundo panel, que va a estar básicamente basado en el trabajo del futuro y los desafíos que se vienen por delante, voy a invitar a este escenario a mi compañero de CNN Chile, el periodista Sebastián Aguirre, y mientras él se prepara, le invito también a que suban los panelistas que van a formar parte de este conversatorio. En primer lugar, recibimos en el escenario, además de a Sebastián Aguirre, a Hernán Araneda, gerente de Desarrollo Humano de la Fundación Chile. Hernán, adelante. Recibimos también a Octavio Vergara, director nacional del Senama, Maribel Vidal, VP de Planificación Estratégica de McCann World Group Chile, José Luis Leturia, director regional de Red Hat, Gonzalo Guevara, chair del Comité del Mercado Laboral del Futuro de AmCham y también CAO de Walmart Chile. Todos ustedes, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿No? Hola, hola, hola. Voy a hablar un poco más fuerte entonces por mientras solucionamos el problema del micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este panel, bienvenido también a todos ustedes con, por supuesto, el agradecimiento de acompañarnos en esta instancia. La idea es que generemos un espacio de conversación lo más abierto posible para que cada uno pueda ir planteando sus puntos de vista. Bien, vamos a estar con este micrófono. Entonces, vamos a estar, por supuesto, discutiendo distintos temas desde la perspectiva de cada uno de ustedes, pero la idea es que acá haya un espacio abierto también para interrumpirse si es necesario, para contraargumentar algunos puntos, si es que se genera esa instancia de debate. Me gustaría comenzar con un dato bien contingente que me pareció relevante traerlo a la mesa para iniciar esta conversación. Fíjense que hoy se publicó un estudio de Ipsos que es bien interesante sobre cómo los trabajadores están viendo este proceso de transformación digital. Pura coincidencia nada más que haya salido este estudio, por supuesto. Lo hizo Ipsos con la consultora INC. Y dice que, entre otras conclusiones, que 9 de cada 10 chilenos cree que la digitalización afectará su trabajo. 9 de cada 10. Por supuesto, ahí hay otros números más interesantes respecto a cómo se sienten frente a eso, pero lo ven como un proceso desafiante, sin duda. Y eso es parte de lo que vamos a estar conversando en este panel, porque el tema efectivamente ya se ha instalado como uno de debate, la gente está consciente, además los trabajadores, respecto a lo que significa este proceso. Me gustaría comenzar con una pregunta bien general para los 5. Vamos a ir escuchando, por supuesto, todas las respuestas, pero me gustaría saber cómo ven ustedes respecto al rol que tiene cada uno de los actores involucrados en este proceso, cómo se puede contribuir a que el proceso de transformación en el mercado laboral sea lo más suave posible y sea lo más exitoso posible. Si alguien quiere comenzar con una reflexión general para iniciar este panel. ¿O los asigno a dedo o si no entonces? Vas a tener que ir. José Luis. A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Yo creo que la transformación digital nos pone frente a un gran desafío. Hay algunos estudios que indican que la transformación digital va a cambiar la forma de trabajar y que van a desaparecer alrededor de 75 millones de puestos de trabajo, pero van a aparecer 133 millones de puestos de trabajo. Con lo cual, esto nos plantea el desafío de qué puestos de trabajo van a venir en el futuro y qué recursos tenemos que formar y capacitar para esos puestos de trabajo. Y creo que todos los actores de este mercado, nosotros desde la tecnología, tenemos el objetivo de poder comunicar y de poder llevar adelante este mensaje, estas señales de decir, miren, nosotros desde la tecnología vamos a ser egoístas y vamos a hablar y decir, faltan programadores. El mundo va a necesitar más programadores, va a necesitar más gente que tenga la capacidad de desarrollar códigos de software. Entonces, nosotros, vuelvo a decir, egoístamente desde la tecnología decimos, señores, hay un mercado bestial que se viene por delante y estamos en la obligación de decirle a los estados y decirle a los ministros de educación, desde mi visión regional, si querés,
señores, el mercado está ahí adelante, el desafío está, la empleabilidad es un desafío de todos los gobiernos y hoy tenemos la empleabilidad en la palma de la mano. Chile, sin ir más lejos, tiene el déficit de 6.000 puestos de trabajo al año, es un dato que nos da ACTI en tecnología. Sí. Pero de todas maneras suena un poco amenazante quizá, ¿o no? Un poco, genera susto esto de tener que entrar al área de la tecnología para gente quizá que no está acostumbrada a ese rubro. Gonzalo. A ver, tal vez... Hola. ¿Sí? Tal vez la mirada sea un poco más complementaria. Efectivamente, la tecnología nos va a cambiar la vida, nos la está cambiando hoy, y en el aspecto laboral definitivamente también va a seguir pasando. Pero creo que nos presenta una muy linda oportunidad, por lo menos desde las empresas, desde esa mirada, de cómo instalamos los espacios de desarrollo, los espacios de capacitación, fomentar la curiosidad y darle tiempo y espacio a los que participamos de las empresas para poder recapacitarnos, para poder ver hacia dónde van nuestras capacidades y cómo estamos a la altura de los desafíos del futuro. Yo creo que es una muy linda oportunidad, evidentemente no va a estar ajena de dificultades, pero me parece que tenemos en conjunto un montón por ganar con esta transformación. Sí. A mí me gustaría aportar que la transformación digital no está solamente en la necesidad de aprender ciertas competencias técnicas para poder hacer cosas como las que tú señalas. Yo creo que hay también poner la conversación en qué ser humano se necesita para esta realidad, porque lo que nosotros necesitamos es crear personas que sean capaces, por ejemplo, de trabajar colaborativamente, que sean capaces de ser flexibles para poder sumarse a las nuevas metodologías ágiles, que sean personas que al mismo tiempo sean capaces de trabajar con equipos diversos, porque los desafíos que tiene el mundo requiere que todos estén sentados a la mesa para poder resolver problemas muy complejos. Y esa es la conversación que yo creo que tenemos que abrir, porque si nosotros estamos siempre en lo técnico, obviamente todos nos asustamos, porque Sí, claro. entonces también es bueno abrir otra conversación de decir, bueno, aquí hay un espacio de una necesidad humana muy grande. Necesitamos personas, líderes, colaboradores que tengan una gran capacidad de empatía, una gran capacidad crítica para poder saber, porque lo técnico no es mágico, no se maneja solo, hay seres humanos detrás. Y yo creo que eso nos abre para mí una oportunidad enorme también de qué tipo de liderazgos tenemos que estar educando, no solamente respecto de habilidades técnicas, que por supuesto son muy necesarias, pero también otro tipo de habilidades que se llaman mal llamadas blandas, Sí. que necesitamos desarrollar en las personas. No es solamente habilidades técnicas, también tiene que haber habilidades humanas. Y eso yo creo que se abre un mundo de posibilidades para muchas personas que pueden sentir de que porque son muy grandes o porque no tienen las posibilidades pueden quedar fuera, ¿no? Claro, que pueden ser tanto más importantes en este proceso de transición, sobre todo. Hernán. Sí, yo quería dar un paso atrás, estoy de acuerdo con las habilidades blandas, fundamental, pero respecto de esto de que en el fondo entre creación y destrucción de empleo la cuenta final va a ser positiva, yo creo que es un juicio demasiado general, es un juicio con números muy agregados. La verdad es que va a haber países que lo van a pasar peor que otros y eso, por lo tanto, aquí el ajuste no se va a producir automáticamente, aquí hay que hacer cosas. Y en Chile estamos en una situación compleja, pero afortunadamente tenemos diagnósticos bastante precisos para actuar. Por ejemplo, la creación de empleo. Hoy día es clarísimo que nuestro crecimiento económico está desenganchado a la creación de buenos empleos. Entonces, si queremos aprovechar la revolución digital, tenemos que ver cómo creamos entonces empleo y eso nos lleva a una serie de cosas que podemos conversar. Segundo, hoy día el sistema educacional de formación, tanto la actualización de la fuerza de trabajo como el sistema educativo, no están alineados ni con las competencias duras ni con las blandas que sabemos hoy día que se están exigiendo. Y las reformas curriculares de educación, lo sabemos ya, hemos escuchado mucho en los últimos días, tardan décadas en tener su efecto si es que los tienen. Y en el caso de la fuerza de trabajo actual, necesitamos formatos mucho más flexibles que los que tenemos y hoy día nuestro sistema de capacitación, el CENSE está haciendo enormes innovaciones, pero por ejemplo seguimos pagando por horas. Entonces,
Yo creo que acá lo que se necesita es un cierto diagnóstico que creo que está compartido, podemos profundizar en ello. Nosotros en particular, Fundación Chile y CODEA, y con un conjunto de líderes de transformación digital de varias empresas que están aquí, hemos intentado hacer ese diagnóstico y uno de los puntos centrales es que hay un problema acá de, llamémoslo así, de coordinación. Aquí hay que orquestar un poco esto porque hay que hacerse cargo del sentido de urgencia que esto tiene, tanto para la población que va a poder integrarse más fácilmente a esto, como esa población que, si no hacemos algo, va a quedar rezagada y va a generar esta segmentación del mercado laboral. Vamos a ir entrando en detalle de inmediato, pero me gustaría darle la palabra también a Octavio para esta reflexión inicial. Octavio. Sí, ¿se escucha? Yo creo que en el caso de las personas mayores hay un doble desafío. Primero hay una brecha digital, obviamente, y eso lo vemos no solamente en el tema del trabajo, sino que en la vida, el día a día de las personas mayores. Hoy día, no sé, cerca de un 90% de los adultos mayores tiene, por ejemplo, celular, pero smartphone no llega ni al 20%. El uso de Internet en las casas es cercano al 30 o 35% con respecto a los adultos mayores. Entonces, hay una necesidad de ir disminuyendo esta brecha digital porque no solamente nos permite una integración en lo que tiene que ver con el mercado del trabajo, pero también hay una barrera muy fuerte con respecto al ingreso al mercado del trabajo por parte de las personas mayores. Sobre todo los mayores de 70 años. Hoy día el promedio de empleabilidad, o sea, si uno toma el promedio general de personas sobre 60 años, cerca del 31% está trabajando, pero eso también las cifras son engañosas porque las personas entre 60, 65, o 60, 70 años, más del 57%, pero cuando uno ya se va a los 70 y más, la cifra no supera el 15%. Entonces tenemos, yo creo, un doble desafío. Primero, cómo nosotros cambiamos esta mirada con respecto al ingreso de las personas mayores al mercado del trabajo, incluso antes de tener 60 años, y también después cómo disminuimos esta brecha digital, que sin duda es una de las barreras de entrada que tienen también las personas mayores. Voy a probar primero este micrófono. Por ahora. Qué buen punto. Vamos a probar de nuevo. No me quedo con este teléfono, me quedo con el de mano. Bien. Solo comentar cómo me voy a sacar este y ya estamos listos. Bien, vamos entonces a entrar un poco en el detalle, haciendo suma algunos de los puntos más relevantes. Hernán, me gustaría quedarme con una de las reflexiones que tú planteabas y que tiene que ver con cómo enfrentar esto, que es un asunto urgente, digamos, cuando los procesos de educación o de formación pueden tomar mucho tiempo. ¿Cómo abordar ese desafío entonces cuando las necesidades del mercado están ahora? Bueno, como todo problema complejo hay que tratar de descomponerlo, ¿no es cierto?, para que podamos actuar sobre él. Yo diría que hay un género de soluciones que tienen que ver con la fuerza de trabajo actual. La fuerza de trabajo actual, un porcentaje muy significativo, va a estar todavía empleada los próximos 20 o 30 años. Y si además nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de nuestra población adulta mayor, eso también va a ser aún más. Y yo creo que para ello necesitamos un conjunto de soluciones que tienen que ver con programas de formación y actualización y oportunidades de practicar esas habilidades a lo largo de la vida en forma mucho más frecuente de lo que estamos acostumbrados. Un proceso de formación continua, ¿no? Claro, y que no implica, acaba. tiene un desafío mayor eso porque, como yo dije anteriormente, hoy día nuestros sistemas de formación, y en esto está trabajando el Ministerio del Trabajo, el CENSE en particular, el CENSE dice, tenemos suficientes recursos, el tema es cómo focalizamos el entrenamiento y cómo lo hacemos bajo formatos que sean lo más amigables posibles con personas que están en situaciones muy diversas. Entonces, yo diría que parte de los esfuerzos que se están empezando a hacer, que podemos comentar, van un poquito en esa dirección. O sea, y nos damos cuenta que hay muchas de las soluciones de formación que no las tenemos en Chile y hay que mirar lo que se está haciendo afuera, no hay que reinventar la rueda. Hay soluciones en que uno puede hacer un buen matching, por ejemplo, entre una persona, un joven vulnerable, por ejemplo, y la posibilidad de entrenarse para una posición de trabajo entry level en la industria de servicio informático. Se puede hacer. Lo mismo un ingeniero que lleva ya 20 o 30 años en el mercado del trabajo y que quiere reinventarse como data analyst. También se puede hacer, pero necesitamos un matching mucho más preciso y más fino entre esa oferta de entrenamiento y las necesidades de las personas. ¿Y cómo se logra ese match, José Luis? Está bueno lo que dijiste de romper esas barreras burocráticas que existen a veces entre lo que es la política y el ciudadano, ¿no? Hay algunos países que tienen experiencias muy interesantes. Gran Bretaña tiene una población de docentes adulta mayor. Los docentes en Gran Bretaña superan casi todos, yo soy un casi teenager, ¿no? Superan los 50 años casi todos, gente muy mayor, claramente.
Y explicarle a los docentes británicos que tienen que empezar a enseñar programación es todo un desafío. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Educación de Gran Bretaña? Creó un modelo B2B, creó un modelo donde le llega al chico directamente, no pasando por la estructura tradicional de reformar la currícula de los colegios y trabajar con los docentes, con los sindicatos, con los ministerios, y creó plataformas de entrenamiento, desarrollo y certificación de profesionales y desarrolladores B2B. Llegan directamente al chico a través de plataformas interactivas y todo esto homologado por el Ministerio de Educación, que tuvo que adecuar sus procesos para poder hacer eso. Eso se está aplicando en la región ya, con un éxito bastante importante en algunos países y en otros transitando este camino, rompiendo esas barreras burocráticas. ¿Sí? Maribel, respecto a lo que tú planteabas sobre el desarrollo también de estas habilidades mal llamadas blandas, necesarias en esta época también, en estos tiempos, ¿cuáles serían esas habilidades en el caso de un líder que tiene que enfrentar este proceso pensando en lo que está ocurriendo dentro de las propias empresas y no solo desde el mercado laboral? A ver, yo creo que un líder primero hoy en día tiene que saber gestionar la diversidad de los equipos. Ya hemos visto ejemplos como los que estamos comenzando aquí, la diversidad sin duda de género. Yo creo que en el caso nuestro en Chile las mujeres estamos subrepresentadas en cargos de liderazgo, en donde se pueden tomar decisiones importantes para una compañía. No olvidarnos de que además una empresa es un microorganismo de la sociedad, o sea, uno tiene la posibilidad de hacer un montón de experimentos, como una familia, ¿no? Donde uno puede generar muchas conexiones virtuosas. Entonces, yo creo que por un lado tiene que ser capaz de liderar y generar espacios de conciencia inclusiva, no solamente de que todos estén, sino que al mismo tiempo de que el estar adentro se sientan que todos tienen que aportar, dejar espacios tanto para las personas de distintas edades, etcétera, cultural, cognitivamente diferentes, o sea, también plantearse que a lo mejor estoy en una empresa donde siempre he tenido ciertas profesiones, a lo mejor ahora tengo que incorporar otra. Yo diría que ese es un atributo importante. Y el otro atributo importante es un líder tiene que ser capaz de desarrollar una capacidad empática altísima para poder romper los paradigmas, porque todos nosotros a cierta edad ya venimos como seteados con ciertos paradigmas y uno trata como de repetirlos, ¿no? Y ese ejercicio de humildad, de sostener, de suspender lo que uno sabe y volver a aprender y estar constantemente aprendiendo es un desafío grande y yo creo que los líderes tienen que dar los ejemplos. Interesante tema que había planteado además uno de nuestros asistentes, Rodrigo, a través de un mensaje en nuestra cuenta de Twitter. Les recuerdo que con el hashtag AmChamDigital ustedes también pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, los vamos a ir incluyendo en la conversación. Gonzalo, ¿cuál es el desafío ahí para los líderes dentro de las propias compañías? ¿Cómo cambian los paradigmas de liderazgo? A ver, creo que aparte de lo que recién se mencionaba con respecto a este enfoque a estar aprendiendo constantemente, creo que también tenemos que animarnos a manejar otras variables que normalmente no manejábamos, como la experimentación, no salir a buscar resultados financieros en todo lo que hacemos, sino que los procesos de aprendizaje nos lleven a un cambio en la manera de trabajar, que instale capacidades que nos permitan conseguir mejores resultados a futuro. Creo que hay una transición muy importante que va desde lo que anteriormente hacíamos 100% enfocado a resultados financieros, a la construcción de un modelo de negocio que tenga valor compartido con la sociedad, que tenga un aspecto muy importante de desarrollo de las personas y que definitivamente posicione a las compañías para seguir triunfando en el futuro, que no es necesariamente con las mismas herramientas que lo hacíamos en el pasado. Pero cuesta porque hay presiones de corto plazo también. Bueno, sí, hay que hacer las dos cosas. Las dos Ser cosas al mismo tiempo. Un poco mago. Desde ese punto de vista, José Luis, ¿cómo se puede ir validando procesos de formación, volviendo al tema del aprendizaje constante, de corto plazo? ¿Cómo los valida el mercado? A ver, el mercado todos los días nos exige resultados, ¿sí? Y lo que estamos viendo hoy es que nosotros tenemos que hacer frente a esta necesidad continua de innovación que nos está imponiendo el mercado y donde todos los días pareciera que tenemos que deployar una solución innovadora. El mercado nos está pidiendo y demandando cada vez más recursos cada vez más especializados y además nos está pidiendo que esos recursos estén certificados y nosotros tenemos que explicarle al mercado
que la velocidad de deployment o la velocidad de despliegue que nos está exigiendo no vamos a poder cumplirla en tanto y en cuanto no tengamos un acompañamiento de los ciclos de formación. Entonces, tenemos que estar mediando permanentemente. Es un proceso gradual. La transformación digital se nos vino encima y está a una velocidad que es muy difícil de ecualizarla en esto que decís. Es una tarea muy ¿Y difícil. estamos atrasados a tu juicio? En algunos aspectos sí, en otros, como todos latinos, somos muy creativos y estamos teniendo ventajas muy interesantes. Ajá. Octavio, desde el punto de vista del adulto mayor en particular, ¿cómo incorporarlo en este proceso? Si esta transformación puede ser difícil para gente que está activa, me imagino lo que significa para gente o adultos mayores que están saliendo o ya han salido del mercado laboral y que quisieran de alguna forma mantenerse vigentes o ser parte de este proceso. Sí, yo creo que quizá el concepto de romper paradigma acá es muy fuerte en el caso de las personas mayores. Tomando un poco lo que decía Hernán, el esfuerzo que está haciendo el CENSE. El CENSE del año pasado eliminó, por ejemplo, en todos sus programas de emprendimiento, capacitación, los topes de edad. Hasta el año pasado, si uno era una persona sobre 60 años, no podía postular a ningún programa de emprendimiento y capacitación que tenía CENSE. Siendo que el 43% de la informalidad en el país son adultos mayores. O sea, imagínate, uno demás necesitaría quizás esta herramienta. Nosotros este año también en conjunto con CENSE impulsamos un subsidio para la contratación de adultos mayores, 1.000 cupos, estamos testeando este piloto, donde también hay recursos para la capacitación, 400.000 pesos disponibles para cada uno de los empleadores que quiera contratar a una persona mayor para que pueda reconvertir las habilidades laborales de las personas mayores, y no ha costado un mundo el que las empresas en el fondo tomen este subsidio, el que las empresas también quieran capacitar a sus trabajadores. Yo creo que tiene que ver con este cambio de paradigma. Es importante entender el contexto que estamos viviendo como país. Chile es un país que está envejeciendo muy aceleradamente. Hay cerca de un 20% de las personas hoy día en el país tienen más de 60 años. Esta es una transición que no va a detenerse, o sea, es un proceso que viene y que se va a quedar. Y también hay que pensar incluso las personas mayores como clientes. O sea, ¿qué pasa? Distintas empresas, sobre todo en temas como servicios y otros, bueno, mis clientes son adultos mayores y cada vez van a ser más. Tuvimos el caso el año pasado, no sé si lo recuerdan, de la señora Ilka Sosa, que era una persona que escribió esta carta al diario de que estaba esperando la carroza porque un banco le había cerrado su tarjeta de crédito. Que generó mucho debate, muy interesante. Debate. Bueno, cerca del 18% de los clientes de los bancos son adultos mayores. Entonces, también cómo el mercado resiente eso y cómo las empresas se preparan para eso, yo creo que es una pregunta importante. Vamos a otro tema que tiene que ver con este proceso de transformación desde el punto de vista de los trabajadores nuevamente, pero respecto a qué caminos tomar. ¿Cómo enfrentar este escenario y qué guía tener respecto a cuáles son los pasos necesarios, los correctos para avanzar? ¿Es necesaria una reconversión? ¿Es necesario el desarrollo de talentos más específicos? ¿Es necesario avanzar hacia una formación más profunda o más amplia? ¿Cómo ven ustedes ese proceso en particular, desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, yo, como decía antes, creo que es un desafío múltiple. Hay que, por lo tanto, identificar los problemas y ver cómo se aborda cada uno. Yo mencioné antes lo de la fuerza de trabajo actual, pero hay que preocuparse de la fuerza del trabajo del futuro. O sea, stock y flujo, si ustedes quieren. Entonces, el flujo tiene que ver con el sistema educativo. Y por tanto, ahí hay un enorme tema que hay que abordar, que es cuáles son las competencias que queremos enseñarles a los alumnos y la forma en que se enseña. No basta con definir el problema de cuál es el currículum, es lo de menos, es lo más fácil, son papeles. El problema es cómo tú instalas las capacidades pedagógicas para que justamente el pensamiento crítico, las habilidades sociales, las habilidades para programar, en fin, se instalen en forma más permanente en el sistema y no sean una anécdota como puede ser hoy día. Entonces, yo creo que hay un gran tema que tiene que ver con el sistema escolar, pero también con el sistema de educación superior. Lamentablemente, la educación superior en general es conservadora, tiene su propio modelo de negocio, si ustedes quieren, una actividad, tiene una inercia muy fuerte. O sea, para cambiar un programa y echarlo y ponerlo en marcha se demora entre 3 y 5 años. Entonces, y los tiempos que estamos hablando acá hoy día en este panel, en general estamos hablando, yo diría, de meses. Entonces, bueno, por eso hay que mirar las experiencias como una experiencia en Estados Unidos, que estamos mirando con mucho interés en Nueva York, liderada por el alcalde de Nueva York, pero con todos los actores públicos, ¿no es cierto?, en la mesa, por tanto, con un efecto sistémico inmediato, que es cómo alinear, ¿no es cierto?, tus subsidios a la creación de empleo y el apoyo a microempresas, con el entrenamiento de trabajadores, con el currículum de los community colleges que están bajo el alero, digamos, del gobierno local ahí,
y hacerlo de una vez. Entonces, convocar a todos los actores y tener un efecto demostrativo donde tú aprendas y puedas ver cómo esa cuestión se escala después. Eso es justamente lo que estamos tratando de hacer acá con el programa Talento Digital, ¿eh? Pero se trata de reunir varias piezas, porque lamentablemente aquí la solución no puede ser gradual. Tú tienes que reordenar cómo ocurren las cosas hoy día, y eso requiere mucha voluntad y mucho sentido de urgencia, como yo decía. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, hoy día sabemos que un joven que tiene una mala entrada al mercado del trabajo es un joven que va a tener una trayectoria de ingresos plana. Y por lo tanto, si nosotros logramos que ese joven, por ejemplo, sale de cuarto medio, o sale de un CFT, o incluso una universidad, o deserta de la educación superior, como le pasa a la mitad de los alumnos que van, y tiene una primera buena experiencia, por ejemplo, no sé, en Walmart, si lo contratan como en alguna de las ocupaciones más importantes digitales, le cambiaste la vida. Y después la probabilidad que tiene de reentrenarse es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, actuar en ese nivel, en la transición de la educación-trabajo, es uno de los fenómenos más importantes. Pero eso requiere, me imagino, también una importante articulación de todos los involucrados, o sea, trabajadores, sector público, empresas, ¿no? O sea, tiene que haber un diálogo ahí constante. Sin duda, sí. Ya que nos tomaste de ejemplo, en realidad sí, creo que requiere también de un proceso de adaptación gigantesco en la empresa. ¿Sí? Hoy a propósito de lo que recién comentabas, las razones por las cuales una persona quiere entrar a trabajar en una empresa como nosotros, como la nuestra, es muy distinta de las motivaciones que tuve yo hace más de 20 años atrás. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para recibir ese talento, que ese talento, coincido también, que no viene solamente de la academia, que viene desde distintos lugares, nosotros tenemos que aprender a reclutarlo mejor, pero estamos trabajando firmemente en transformarnos en una muy buena alternativa para que ese talento pueda insertarse y hacer esa transformación lo más pronto posible, con flexibilidad de trabajo, con teletrabajo, en fin, con un montón de beneficios, y tratando de ver el trabajo como una conexión entre la vida privada y la vida laboral. Ya la línea no la podemos divisar más. Entonces, Macarena en la sección anterior nos contaba sobre cómo queremos que nuestra gente, nuestros trabajadores, nosotros queremos estar en un ambiente de trabajo muy parecido al que tenemos en nuestras casas. Y bueno, estamos empezando a preparar todo ese entorno para asegurarnos de ser una muy buena fuente de inspiración a la hora que los nuevos talentos quieran venir a trabajar. Maribel, y ese es un desafío para empresas grandes, también para las chicas, me imagino, ¿no? O sea, es un desafío para todos. Yo creo que de lo que estamos de acuerdo aquí es que el problema es un problema complejo y requiere como una solución sistémica. Yo creo que ejemplos, por ejemplo, como lo que ha pasado con el proyecto de Compromiso País, que se ha juntado para resolver problemas de pobreza, en donde está el Estado, donde está la empresa privada, están las organizaciones civiles, está la academia, todos en una mesa. Yo he participado en una de las mesas. En un principio es un poco difícil porque cada uno habla su idioma, pero una vez que se establecen las confianzas, las soluciones son mucho mejores porque cada uno tiene un ángulo diferente y al mismo tiempo siempre poniendo la necesidad al centro, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad de trabajar colaborativamente entre todos los estamentos que conforman nuestro país y también un desafío para la innovación, porque yo he visto, por ejemplo, ejercicios muy valiosos como el de laboratorio, a propósito de lo que tú mencionabas sobre programación, en donde eso es una organización que toma mujeres jóvenes de sectores más bien vulnerables y en 6 meses las transforma en unas capísimas. Pero además eso está en unión con la empresa privada que les da trabajo, entonces hay un círculo virtuoso que se va generando, que yo creo que ese es uno de los modelos de negocio o modelos de forma de hacer las cosas que nosotros tenemos que incorporar. Sí. Asumir de que no todos tenemos todas las respuestas y por lo tanto hay que sumar a la mesa a todos los que puedan, tengan ganas y puedan colaborar. José Luis, y en ese sentido, ¿cuán importante es ese trabajo colaborativo y además qué es lo que debería hacer Chile en esa línea para que otras empresas, como Red Hat, por supuesto, u otras, instalen su factoría de software acá en Chile, por ejemplo, un tema tan específico como ese? A ver, nosotros cuando abordamos
la transformación digital de una organización o de una empresa, lo que le recomendamos como primera iniciativa es que la velocidad de la transformación digital de la empresa no puede ser superior a la velocidad de la transformación digital de sus recursos. Y esto, a los que trabajamos en tecnología, nos lleva a que muchas veces nos encontramos con planteles de gente de sistemas donde tenemos desde chicos de 22 años todos tatuados hasta un programador de 65 años, que son los dos iguales de valiosos. Porque el señor de 65 años es quien mantiene mi sistema legacy, que hace funcionar tal vez a las principales instituciones de Chile hoy en día. Y el chico de 22 años todo tatuado es el que me está haciendo el blockchain que va a securitizar la cadena de datos que vamos a exponer. Si soy muy técnico me paran y me dicen, pelado, explica de qué se trata. ¿Sí? Está claro. Digo, y nosotros tenemos que tener la habilidad de poder convivir con esos dos mundos y convertirlo. Y la experiencia es maravillosa, porque los sentamos todos a la mesa y ese señor de 65 años o esa señora de 65 años se transforma en un geek que termina siendo admirado por ese chico todo tatuado que dice, ¿cómo este tipo escribió una Working Storage Area de esta manera? ¿Sí? Y se crea esta virtuosidad y se crean liderazgos impensados, donde tal vez hay un chiquilín liderando un equipo de programadores y hay una señora que trata como hijos a todos los programadores que tiene a cargo y le está explicando cómo se trabajaba en los 80. Entonces, creo que es muy interesante lo que se está dando en esto de la transformación digital. Sí. Y el desafío es crear estos núcleos de trabajo, ¿no? Ahora, es importante detectar ese tipo de oportunidades, me imagino. Absolutamente, y está lleno. Vos fíjate que Chile es un mercado que está creciendo cada 4 años un 100% el mercado de su IT. Entonces hay muchísimas oportunidades de trabajo y muchísimas oportunidades de desarrollar todo esto que estamos hablando. Ahora, vuelvo a la pregunta inicial, José Luis, respecto a lo que debería hacer Chile para ir desarrollando ese atractivo, ese imán en el fondo para otras empresas. Yo creo que está en el camino correcto. Creo que hay muchas iniciativas por parte del Ministerio de Educación, por parte del Ministerio de Trabajo. Creo que hay que profundizar algunas actividades tendientes a romper estas barreras burocráticas, tal vez y llegar directamente al destinatario de esta capacitación y aprovechar esta oportunidad que nos está poniendo. Hoy tomé lo que dijiste, algunos países lo van a pasar mejor, otras las van a pasar peor. Yo creo que si somos hábiles, los latinos tenemos una gran oportunidad en esto, ¿no? Por esto de ser creativos, no estar adentro de la caja y poder captar lo que el mercado nos ponga por delante, ¿no? Cierto espíritu de sobrevivencia, quizás. Absolutamente. Octavio, basándonos en el ejemplo que da José Luis, hay una mezcla bien interesante que quizás en otras empresas no están viendo. ¿Qué es lo que falta para que valoren ese tipo de relaciones como las que describía José Luis? Yo creo que, bueno, es muy buen ejemplo y también el que da Maribel de la importancia de la colaboración y la articulación también público-privada. José Luis decía el que las personas puedan tener la visión. Yo diría también la valentía. Sin duda que el generar cambio necesita también de ese como coraje detrás. Pasa exactamente lo que decía José Luis. La encuesta que nosotros manejamos con respecto a las empresas que han incluido a personas mayores son exactamente la misma línea. O sea, temas como la responsabilidad, temas con el compromiso del trabajo, la capacidad de liderazgo que muestran las personas mayores finalmente benefician tremendamente los mismos procesos productivos de las propias empresas. Entonces, el tener esa visión de entender este ecosistema que existe en las empresas, el saber cómo trabajar con ese ecosistema, el poder potenciar las habilidades. ¿Qué pasa con una persona a lo mejor que ya no quiere seguir trabajando la misma cantidad de horas, pero tiene un capital acumulado de experiencia de años trabajando en una empresa? Bueno, ¿cómo yo también reconvierto esas habilidades? ¿Cómo yo la pongo al servicio también de la empresa? Yo creo que para allá tenemos que caminar. Y en ese sentido, sin duda que es un desafío que convoca a todos los que hoy día están en posiciones de poder tomar esas decisiones, pero también significa el querer atreverse a dar ese salto. Me quedan pocos minutos, pero quiero rescatar una de las preguntas que también se planteó a través del hashtag AmChamDigital. Es una pregunta que quizás nos aleja un poco de lo que habíamos conversado, pero Armando dice lo siguiente: se van a destruir muchos empleos, hay países que lo van a pasar mal, la educación es desigual, parafrasea Armando. Dado ese escenario, ¿ven a la renta básica universal como una alternativa, al menos mientras se ecualiza la educación, entendiendo ese proceso más largo? Nada fácil la pregunta, por cierto, pero... ¿Quién se atreve? Porque entendiendo este proceso de transición, precisamente, donde el corto plazo puede ser más difícil, más turbulento,
Esa podría ser una sugerencia quizá o una idea que, bueno, se está discutiendo en otras partes también, se han hecho experimentos además en esa materia, Yo creo algunos que más exitosos que otros. me voy a atrever a Bien, Hernán. Yo diría que no tenemos opción, lamentablemente. O sea, es una opción para algunos países escandinavos, están discutiendo, por ejemplo, que si una empresa va a hacer transformación digital y como resultado de eso va a desvincular gente, va a pagar un impuesto por eso. Y el acuerdo social que hay ahí es, entonces tú con este impuesto que pagas vas a financiar el seguro de esa persona. ¿Ah? Entonces un seguro generoso. Dudo que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo hoy día, como tampoco tenemos la capacidad de ir a la gratuidad total en la educación superior, por ejemplo, y creo que como país hemos hecho ese duelo en este momento. Hay un cierto acuerdo, diría yo. Y por lo tanto, nosotros yo creo que tenemos que invertir fuerte y focalizar y ser muy inteligentes en invertir donde ya estamos invirtiendo mucha plata. O sea, hoy día Chile invierte en educación más que la OCDE en promedio, por persona y en total. Pero esa plata no está rindiendo. Y no está rindiendo por muchas razones. Depende del nivel educativo que estemos hablando. Sí. Entonces, yo creo que el primer desafío que tenemos que hacer, y vuelvo ahí a esta iniciativa que estamos trabajando con muchos actores públicos y privados, y liderada más, y es muy emblemático eso, por el Ministerio de Hacienda. Es raro que el Ministerio de Hacienda se meta en una cosa como esta, pero el Ministerio de Hacienda está preocupado por la creación de empleo. Entonces, bueno, entonces yo creo que ahí tenemos que desarrollar capacidades en la gente y yo creo que hacerlo en forma muy acelerada, no hay ninguna disculpa para hacerlo. No es un problema de dinero, una buena parte por lo menos. Se trata de focalizar bien y de buscar las modalidades en que podamos resolver pensando en el usuario. Estamos hablando de los diseños de experiencia de usuario, ¿no es cierto? Hay que pensar en que cada persona en distinta etapa de su edad y en distinta etapa de su trayectoria laboral tiene necesidades de aprendizaje distintas. Entonces, nuestro sistema educativo y formativo hoy día es tremendamente rígido, está totalmente tirado por la oferta. Sí. Nosotros tenemos que ser un sistema tirado por la demanda. Entonces, si yo soy una mujer, ¿no es cierto?, que vuelvo al empleo después de haber tenido hijos, bueno, necesito un esquema formativo que me ayude, o si soy el sector más afectado por esto, potencialmente de comercio. 30% de los empleos formales en Chile, en Santiago, en la región metropolitana, son 30 o 40% son en comercios chicos. Eso tiene amenaza de desaparecer tremendo. ¿Cómo reinvento a esa persona en un emprendedor en la web, por ejemplo? Entonces, yo creo que ese es el fenómeno, el proceso que hay que hacer y yo creo que hay pistas de cómo hacerlo. Maribel. A mí me gustaría agregar algo que es, cuando nosotros hablamos de transformación digital en general, lo que se dice en los medios de comunicación, etcétera, tiende a ser bastante críptico para el común de los mortales. Entonces yo creo que nosotros deberíamos en ese sentido aprovechar todas las instancias de comunicarle a la ciudadanía, a todos nuestros compañeros chilenos, especialmente a los que están más lejos de esta realidad, ¿a qué nos referimos? Porque cuando uno dice transformación digital, la mayoría de la gente piensa en cosas técnicas, programación, y eso inmoviliza a cualquiera, pero si nosotros decimos, mira, cuando estamos hablando de transformación digital, estamos hablando de esto, usted puede hacer esto y lo otro, yo creo que le estamos dando una luz de esperanza a las personas. Yo creo que tenemos que bajar este tema del lenguaje de la gente. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que somos todos Chile y no hablamos el lenguaje terrícola. Entonces yo creo que tenemos que bajar las conversaciones porque la gente es inteligente y va a decir, cuando están hablando de transformación digital están hablando de esto, pero yo podría hacer esto. Por ejemplo, podría postular a un curso de Sense, no tenía idea, pero yo creo que tenemos una responsabilidad de bajar la conversación a un lenguaje más fácil, más lenguaje de la gente, creo yo. Un espacio para una reflexión final para quien... Voy a tomar porque ya se algo nos va que el tiempo. que Sí, dijo José Luis. Hernán. A mí me parece que Hernán dijo algo que es muy valioso, que es que el Estado chileno está invirtiendo. Y yo creo que lo que hay que lograr es que esa inversión se ecualice en empleabilidad. Y el mensaje que mandan desde el hashtag parece medio catastrófico, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que dejar un mensaje muy claro, al menos desde el punto de vista de cómo transformamos esa inversión en empleabilidad. Hay un mercado que está demandando trabajadores formados y que está ahí. El desafío es cómo cooptarlo. La inversión en transformación digital y en IT en los próximos 3 años en Latinoamérica va a ser de $380.000 millones. Está el desafío de cuánto quiere cooptar Chile de eso.
¿cuánto va a tomar Chile para aportar y tomar de esa porción de mercado eso? Claro. Y esos son empleos directos. Y el proceso de formación de un técnico que puede aportar conocimiento y puede trabajar en eso, no son años, son meses. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí estamos acortando esa brecha de cómo podemos hacer para no ser de los países perjudicados en esta transformación digital. Ese es el mensaje claro que tomo de vos, que creo que hay que pasar. Es una gran oportunidad, sin dudas. Gonzalo. Probablemente me surja la necesidad de recomendar involucrarse en este proceso. ¿Sí? No, esto no es algo que va a pasar, no es algo que está, bueno, dentro de 20 años esto va a cambiar, está cambiando hoy. Y creo que en el ámbito en el que estemos, creo que la principal recomendación es involucrarse, es meterse desde donde nos toque, porque creo que entre todos vamos a encontrar la forma de seguir desarrollando este país, de seguir apuntando al desarrollo. Si no nos involucramos, me parece que nos va a tapar la ola más rápido de lo que creemos. Octavio. No, yo creo que el diagnóstico es compartido. Yo creo que hay que entender un poco que esto a lo mejor no es un tema de ingreso, no es un tema, ¿cierto? O sea, en el caso, por ejemplo, las personas mayores hoy día pueden recibir un ingreso, un sueldo mínimo menor entre las personas que hoy día están de 20 años hasta 60 años. La tasa de usabilidad de eso es muy baja. De hecho, no lo vamos a eliminar en la ley que vamos a enviar porque además somos el único país de la OCDE que lo hace. Pero yo creo que pasa un poco por lo que decía José Luis de convocar a este diálogo sobre los desafíos futuros y de invitar a todos los actores a ver cómo cada uno contribuye. El desafío nuestro está en el caso de las personas mayores, no en la gente joven, que me imagino que tiene otros desafíos, así como decía Gonzalo, hace 20 años entrar a trabajar no es lo mismo que ahora los jóvenes, los millennials tipo José Luis también, lo que buscan hoy día es un propósito, ¿cierto? Y la empresa tiene que también entregar eso, así como las personas mayores también buscan su espacio. Entonces yo creo que la invitación justamente a eso. Bien, Hernán, Octavio, José Luis, Maribel, Gonzalo, muchísimas gracias por haber conversado esta tarde gracias a aquí en vos. AmCham. Muchas gracias. Muchas gracias.